Mateo capítulo 16, versículo 6, Marisa. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Escuchen esto, la doctrina de los fariseos era que ellos no creían en la resurrección. Y la doctrina de los saduceos era que ellos no creían en los ángeles. Amén. Entonces, te quiero abrir con este texto para que el Señor vaya preparando nuestros pensamientos para que recibamos lo que el Señor va a enseñarnos hoy. Amén. Jesús dice: guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Una pregunta que les hago: ¿ustedes han comido pan alguna vez sin levadura? ¿Has comido pan sin levadura? ¿Alguna vez? No. El pan sin levadura no sabe prácticamente a nada. No tiene sabor. No crece tampoco. Entonces quiere decir que la levadura, hablando literalmente, le da un toque especial al pan para que te lo puedas comer. Amén. Entonces, queriendo decir que la levadura, escucha esto, la levadura en cierta manera no es mala, es buena. Pero Jesús le dijo: guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Qué tiene que ver con eso? Con doctrina. Amén. Hay muchos hoy en día que le ponen levadura de más a la palabra para acomodar el oído del creyente, para acomodar el oído del que ocupa silla de oidor en la iglesia. Amén. Para que ellos crean algo que el predicador está predicando. Entonces te manipulan el sentimiento, te manipulan la escritura y te engañan. Amén. Porque hoy vamos a hablar acerca de los falsos maestros o la doctrina de Cristo. La importancia de tener una exalta, vamos a decir, interpretación. Lo voy a decir así: una exalta interpretación o una interpretación correcta de las escrituras para entender la doctrina de Dios. ¿Y por qué es importante? Por Juan capítulo 7, versículo 14 al 18. Vamos a ver algo que dijo el Señor con sus propios labios. Él lo dijo con sus propios labios. Juan capítulo 7, versículo 14 al 18, Marix. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Dice que a la mitad de la fiesta Jesús sube al templo y allí estaba enseñando el Señor, en el templo. ¿Sí? Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Noten. Dice que los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo este hombre, Jesús, sabe doctrina? Escucha esto, no sabe letra, sabe doctrina sin haber estudiado. ¿Sigue, Marisa? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Escuchen, noten esto. ¿Qué dijo Jesús? Mi doctrina no es mía, sino ¿de quién? De aquel que me envió. Significando, escuchen esto, de que lo que a Jesús hablaba no tenía nada que ver con él, tenía que ver con el Dios del cielo, tenía que ver con Dios Padre. Amén. Decía: la doctrina que yo les hablo a ustedes no es mía, es de mi Padre que me envió. ¿Sigue, Marisa? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Versículo 17, importantísimo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si lo que Jesús enseñó, escucha esto, es de Dios o él está hablando en su propia cuenta. Miren hasta en la posición en la que Jesucristo se pone. Si ustedes verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios, conocerán si lo que yo les hablo a ustedes viene del Padre o estoy hablando en mi propia cuenta. Eso está fuertísimo. Amén. Así hay que predicar hoy en día. Que no se predica hoy en día así. Y les enseñan a las personas otras cosas en las iglesias. ¿Qué les enseñan? Levadura de fariseos y saduceos, pero no de Cristo. Y Jesucristo dijo: guardado de la levadura de los fariseos y los saduceos. La mezclan con levadura que no tiene nada que ver con la doctrina de Cristo y te engañan. ¿Y por qué te estoy predicando esto? Estoy introduciendo solamente. ¿Por qué es importante entender la doctrina? Porque la doctrina no es de Cristo. La doctrina es del Padre, que envió a Cristo. Jesús lo dijo con su boca, dijo: mi doctrina no es mía, es del Padre que me envió.
El Padre, cuando fue bautizado, dijo, a él oigan todo lo que tiene que decir. Jesús dijo, yo no hablo, muchachos, lo que yo os he hablado de ustedes no los he hablado, lo he hablado de todo lo que he oído de mi Padre y los he dejado saber a ustedes. Entonces, el título del versículo 18, Marisa. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Escucha esto, mira lo que dice. El que habla acerca de lo que es de arriba, de todo lo que tiene que ver con el que le envió. Dice, en este es verdaderamente y la justicia se cumple en él. Pero si no, tú hablas en tu cuenta. ¿Y qué te quiero hablar de acá? Pues cierto, para que tú entiendas, aprendas a discernir el día que oigas a otro predicador, el día que vayas a otra iglesia. Cuando tú escuches a un predicador que yo hago esto, yo hago aquí, yo declaro, yo profetizo, yo establezco, yo decreto tal cosa, eso es un falso maestro. Aparta tu oído de esa persona. Eso es un fariseo y eso es un saduceo, que no ha entendido la doctrina de Cristo. No sé si van entendiendo. El mensaje hoy está de cierta manera fuerte, pero es un mensaje lleno de sabiduría. Es un mensaje lleno de conocimiento. Porque lo más importante de estos tiempos, mis hermanos, escuchen esto, lo más importante de estos tiempos es que hay muchos engañadores. Engañadores que saben que están engañando y algunos que no saben que ni ellos mismos están engañados y siguen engañando a la gente, siguiéndose engañando a ellos mismos, pensando que están predicando la verdad. Cuando no están predicando la verdad, están predicando mentira y falsedad, doctrina de fariseos y saduceos. Y Jesucristo dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces el título de esta palabra hoy se va a llamar el discernimiento, escucha esto, el discernimiento de la doctrina y su importancia. Así vamos a llamarlo, el discernimiento de la doctrina y su importancia. Marisa, vamos a leer del versículo 19 al 24. Ahí mismo digo, en Juan. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿qué procura matarte? ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con todo juicio. Ahora, el versículo 24 es importante para nuestras vidas porque hoy los falsos maestros lo único que te dicen es, ten cuidado, no juzgues a la gente. Ten cuidado, que te hablando, no juzgues a ese hombre de Dios. La Biblia me puede declarar a mí si el hombre que está predicando es de Dios o no es de Dios. Si lo que está predicando no es conforme a la doctrina de Cristo, ese hombre no es de Dios. Aunque tenga una apariencia de iglesia, ese hombre no es de Dios. Ahora, miren que estaban juzgando a Jesús. Escucha, estaban juzgando a Jesús porque Jesús había sanado a un hombre. Escucha esto. Y Jesús les dice, ustedes se maravillaban por la doctrina que yo predicaba. Y les dije, mi doctrina no es mía. También me está diciendo que tengo demonio porque sané a un hombre en día de reposo. Pero ustedes, la ley de Moisés se les fue dada diciendo que el sábado no podían hacer ninguna obra. Pero el sábado ustedes circuncidan a la gente para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Entonces, ¿dónde está la culpabilidad de ustedes entonces? En otras palabras, no sé si entendieron. ¿Lo entendieron? Jesús les dice, ustedes supuestamente el sábado no pueden hacer nada, porque es un mandato de parte de Dios. Pero también el sábado ustedes circuncidan a la gente para que la ley no sea quebrantada. Entonces, ¿dónde está el respeto por la ley? ¿Dónde está la doctrina que ustedes predican? Jesús les dijo, obedezcan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No sé si están entendiendo. Entonces Jesús le dice, y yo, porque sané a un hombre el día sábado, me quieren matar. Entonces Jesús le dice, no juzguen según las apariencias, juzga según la verdad. En otras palabras, aprendan primero a predicar ustedes la verdad y después juzguen a los demás. Entonces, este tipo de persona hoy que habla en la iglesia y usted no tiene discernimiento de las escrituras, te engañan. Jesús dice que habla en su cuenta. ¿Quién es el que habla en su cuenta? Te voy a poner yo de ejemplo.
Yo me pongo a decirte ahora, yo te profetizo en el nombre de Jesús que tus hijos vienen el mes que viene. Te lo estoy profetizando yo, no el Señor. No sé si estás acá. Amén. La gente hoy, los falsos maestros dicen, yo profetizo, yo establezco, yo hago tal decreto. Si ellos entendieran qué es hacer un decreto, no dirían tal barrabasada. Si ellos entendieran qué es decir, declarar tal cosa, no dijeran tal barrabasada. Amén. Eso es un falso maestro y Jesús nos mandó a guardarnos de ellos. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Tengan cuidado. Amén. Hoy en día estamos viviendo tiempos peligrosos donde la doctrina de Cristo en estos días no se predica, hermanos míos. Se habla de Cristo, pero no se predica a Cristo. Se habla de Él, pero no se predica de Él. Ni de su doctrina, tampoco. Amén. Te hablan de Cristo para que tú pienses que están hablando de la iglesia, de Cristo, del Señor. Y hay que tener cuidado con eso. Amén. Una sana doctrina también depende de una buena interpretación. ¿Qué es una sana doctrina? Cuando te pregunten, escucha esto, cuando te pregunten ¿qué es una sana doctrina? Tú le dices, una sana doctrina depende de una buena interpretación de las Escrituras. Porque si no se tiene una buena interpretación o una buena percepción de lo que es el Evangelio de Cristo y su predicación, usted no está predicando sana doctrina, aunque te autodenomines iglesia de sana doctrina. ¿Están acá? Vamos a ver cómo es posible esto, de qué manera, que una sana doctrina depende de una buena interpretación. Lucas, capítulo 24, versículos 25 al 31, Marisa. Estos dos discípulos, no me voy a adelantar, vamos a leer primero para después decirles. Lucas 24, del 25 al 31. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y seguido por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Nota lo siguiente en ese versículo específicamente. Dice que Jesús comenzó a enseñarles a estos dos discípulos todo lo que decía de él desde la ley por todos los profetas, de lo que decía de Cristo. Amén. ¿Sí? Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y los reconocieron. ¿Qué dice? Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron a Jesús. ¿Sí? Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras no hablaba en el camino. ¿Y cuándo nos abría las escrituras? Escuchen, dice, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos abrió las escrituras. Dice la palabra, escucha esto, que estos dos discípulos habían creído en el Señor mientras el Señor estaba en vida. Habían creído en el Señor. Pero cuando el Señor murió, ya era el tercer día, casi acabándose. Amén. Porque dice la escritura que iba en camino, como era muy tarde, Jesús se hizo como que iba más lejos. Y él le dijo, oye, es muy tarde, quédate con nosotros. Escuchen esto. Ya casi el tercer día ellos estaban tristes. Porque todavía no habían visto al Señor resucitado. Dice que cuando Jesús se les aparece, sus ojos estaban cegados para que no lo reconocieran. ¿Qué les quiero decir con lo siguiente? Escucha esto. Que aunque ellos habían estado con el Señor, que aunque ellos habían creído en el Señor y habían visto todas las cosas quizás que el Señor hizo, todas las cosas que los discípulos, los apóstoles les habían enseñado a estos discípulos, ellos les faltaba entendimiento y luz en algo en las Escrituras acerca de Jesús. Jesús le dice, oh insensatos, tardos de corazón para creer. Entonces Jesús, ¿qué hace? Les abre las Escrituras y les empieza a hablar de él en las Escrituras desde la ley, Moisés y todos los profetas. Y entonces dice, sus ojos fueron abiertos. Cuando él tomó el pan y hizo el vino y dice, sus ojos fueron abiertos. No sé si están acá. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que muchos de nosotros
Podemos estar quizás en el camino y nos falta luz, nos falta entendimiento, nos falta revelación en ciertas cosas para poder entender más a este Jesús o a la doctrina de Cristo. Amén. ¿Y cómo viene eso? ¿De qué manera viene eso? Viene de dos maneras. Una, viene por revelación directa impartida del Espíritu Santo a una o a algunas personas específicas, y también puede venir a través de que un hombre te lo enseñe. Pero no te lo enseña el hombre, te lo enseña el Espíritu de Dios que está en el hombre. ¿Por qué es importante interpretar bien? Juan 17, del 7 al 9, Marisa. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Jesús está diciendo al Padre, ahora han conocido ellos que todo lo que me diste procede ¿de quién? Del Padre, procede de Él, de ti. ¿Sí? Porque las palabras que me diste les he dado. Porque las palabras que me diste se las he dado. Significando que otra vez Jesús está reconociendo que las palabras que Él habló estando en vida, en tierra, no tienen nada que ver con Él, sino tienen que ver con el Padre. Tienen que ver con Dios. Tienen que ver con el Señor. No sé si están acá. ¿Amén? ¿Van entendiendo cuál es el principio? Sigue, Marisa. Y ellos la recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, que tú me enviaste. ¿Sigue? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Escucha esto. Jesús en algún momento también dijo, no solamente ruego por estos, sino ruego por los que han de creer en mí, por la palabra que tienen ellos. Eso significa que también tú puedes llegar al conocimiento de las Escrituras, quizás no por revelación directa del Espíritu Santo, sino por revelación del Espíritu Santo a través de un hombre que te enseña las Escrituras. Amén. Por eso es que tú y yo tenemos que tener cuidado de lo que oímos y a quién oímos. Porque hay que tener cuidado de los predicadores que hoy en día se están levantando en las iglesias y están arrastrando muchos a una falsa doctrina, a una falsa interpretación de las Escrituras. Y hoy en día, escuchen esto, ustedes que son hermanos que llevan tiempo con nosotros, escuchen esto, porque ya llevan un tiempo considerado con nosotros, aprendan esto. Tengan cuidado con quién escuchas, porque a quién escuchas te puede llevar a la salvación o te puede sacar para que te perditas. Tengan cuidado quien escucha. Cuando tú escuches a alguien, presta el oído y busca en las Escrituras. Y si no sabe, pregunta. Pregunta. Que para eso estamos acá. Amén. Jesús dijo, tengan cuidado que nadie los engañe. Una mala interpretación jamás, escucha esto, ¿por qué tenemos que interpretar bien? Porque una mala interpretación, escucha esto, una mala interpretación jamás va a producir frutos verdaderos y sinceros en un creyente. Cuando tú ves que personas que están en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y dice que tienen 15 años en el Evangelio y siguen en lo mismo y siguen teniendo los mismos problemas y siguen teniendo los mismos problemas, todavía no han tenido una percepción correcta del Evangelio. No produce los frutos correctos de la doctrina en tu persona. Porque una doctrina bien interpretada produce dos cosas. Produce convicción de pecado en tu corazón. Escucha esto, convicción de pecado en tu corazón. Y la otra que va a producir es que tú dices, está muy fuerte, no lo puedo recibir. Y te vas. Eso le pasó al joven rico. Jesucristo le predicó el Evangelio y le dijo, a ver, tú que te estás hartando de que guardes los mandamientos, ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Dáselo a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoro en los cielos. Dice que se puso muy triste. Amén. Y Jesús le dijo, es más fácil que entre un camello por el hueco de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Amén. Jesús le predicó el Evangelio. Amén. Siempre que tengamos una mala interpretación, podremos seguir siendo o permanecer inmaduros en el Señor. ¿Por qué? Amados míos, la doctrina
no es de Cristo. Entiendan lo que estoy diciendo. Amén. No estoy diciendo que no es Cristo de la doctrina. Escucha esto. La doctrina no es de Cristo. Él dijo, mi doctrina no es mía, es de mi Padre. Amén. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. ¿Por qué es necesario entender esto? Muchos falsos maestros se han levantado hoy en día. Amén. Muchos falsos apóstoles se han levantado hoy en día. Aquellos que se llaman hoy apóstoles. Eso es un falso predicador. Marisa. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Ahora, ¿qué dice? Cada uno de nosotros tiene salmos. Amén. Salmo es lo que está en la Biblia. Salmo puede ser un canto quizás. Mira qué dice. Porque es importante interpretar bien. Cada uno, ¿qué pues diremos? Cada uno, cuando se reúnen, tiene salmos. ¿Ok? ¿Qué más dice? Tiene doctrina. Tiene doctrina. ¿Por qué es importante interpretar bien la doctrina? Porque cualquiera que se para aquí a hablar, cuidado, cualquier cosa en mi posición, estoy hablando de mi posición, que se para a hablar cualquier cosa que no sea conforme a la doctrina de Cristo, hay que pararlo y hay que detenerlo. Porque no puede predicar algo que no sea conforme a la doctrina. ¿Por qué? Jesucristo dijo, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Sigue, Marisa? Tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Sí? Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Escucha esto. La Biblia, cuando habla de los maestros, los falsos maestros, no dice que no sean maestros. Son maestros, pero son maestros del error. ¿Por qué? Tienen una mala interpretación. Y pueden ser hasta teólogos. Pueden ser personas que te pueden recitar el versículo en la Biblia sin conocer la Biblia. Te pueden decir, en tal lugar dice, en tal capítulo, tal versículo dice tal cosa, sin leer la Biblia, sin abrirla. Te lo pueden decir. Y tú dices, wow, qué conocimiento tiene ese hombre. Pero lo que te está predicando está mal. Lo que te está enseñando está incorrecto. Amén. Como predicamos hace unos domingos atrás, de eso de hablar en lenguas. Y todas esas cosas raras que se predican y se enseñan en las iglesias de hoy, que crea un desorden en la iglesia tremendo. Eso es una falsa doctrina, eso es una falsa interpretación en la Biblia. Amén. Primera de Corintios, escucha esto, Primera de Corintios capítulo 14, precisamente está hablando de los falsos apóstoles que han salido por ahí. En la segunda carta a Corintios, vamos a ir, segunda de Corintios capítulo 2, versículo 17. El apóstol habla de algunos apóstoles que han salido por ahí predicando el evangelio. El apóstol Pablo dice, son apóstoles fraudulentos que medran la palabra de Dios. Vamos a ver esto ahora, qué interesante. Marisa. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Que dice que medran falsificando la palabra de Dios. Ahora vamos a darle un entendimiento a esa palabra, medran, ¿sí? Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Dice, mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice que estos falsos, dice, medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Por eso es importante conocer la doctrina de Cristo, porque con sinceridad y con verdad tenemos que hablar la doctrina de Cristo. No como estos falsos, dice que medran falsificando la palabra de Dios. La palabra medran, escucha esto, tiene un significado, es adquirir mejor posición financiera y económica. Entonces, escucha esto. ¿Qué hacen estas personas? Te tuercen tanto el mensaje para predicarte una emoción a fin, escucha esto, a fin de ellos mismos adquirir una posición sobre tu persona, creyendo que ellos son buenos apóstoles o buenos predicadores y lo único que quieren es enriquecerse el bolsillo con la predicación. Te manipulan tanto el mensaje que al final, escucha esto, que al final la intención es que tú te pares y vengas aquí y traigas lo que no tienes, por ejemplo. Amén. Y lo otro que significa, escucha esto, tratan de crecer algo en sus propias fuerzas.
¿Qué es lo que significa? Tratar de crecer algo en sus propias fuerzas. Si yo trato de crecer la iglesia en mis propias fuerzas, lo que voy a llegar a hacer es medrar la palabra de Dios. ¿Y qué cosa es medrarla? Falsificarla. Te manipulo el mensaje para que la gente diga, wow, tremendo mensaje. Wow, es una emoción, te para los pelos. Entonces la gente viene y se te llena esto aquí así, que no cabe la gente. Oye, tremenda bendición, hay que buscarnos otro templo. Eso es lo que la gente está mirando. Eso es lo que la gente está escuchando. Te ponen a repetir ciertas cosas dentro de la iglesia que no vienen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13, en el mismo contexto que Pablo está enseñando esto, dice que estos son falsos apóstoles. Aquí lo dice ahora. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice que estos son, ¿qué dice? Falsos apóstoles, que son falsos enviados. Cuando usted escucha un mensaje de un predicador, analice el mensaje por las Escrituras. Si lo que está predicando no es conforme a la doctrina de Cristo, porque déjame decirte, te puede decir lo que está en la Biblia, pero no porque te diga lo que está en la Biblia, quiere decir que sea correcto. Amén. Es una verdad lo que te está diciendo, pero es incorrecto, porque lo único que quiere es manipularte. Dice que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Dice que se disfrazan como apóstoles ¿de quién? De Cristo. No dice que se disfrazan de apóstoles del diablo, se disfrazan de apóstoles de Cristo. Quiere decir, tú ves la iglesia, tú dices, wow, la iglesia del Señor. Y vas para allá pensando que está el Señor ahí. Y no está ahí el Señor. Vas por simplemente una pura emoción, vas por simplemente una vista nada más. Pero no estás discerniendo que lo que se está predicando es un error, es un engaño. Yo digo hoy, se los digo a ustedes, mis hermanos, los que me ven por acá, cuando usted esté en una iglesia así, usted salga corriendo de esa iglesia. Salga corriendo, corre por tu vida. Verso 14, de ahí mismo digo. Dice, y no se maravillen porque el mismo Satanás se disfraza ¿de qué? Como ángel de luz. Amén. Les estoy predicando esto para que nosotros, escucha esto, para que cada día siempre tengas en tu mente, siempre tengas en tu corazón, tratar de tener una buena interpretación de las Escrituras en tu vida, en tu persona. Para que cuando escuches a otra persona, no te engañes o no te engañen. Amén. Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Una falsa interpretación produce dos cosas en nuestras vidas. Escucha esto. ¿Cómo vienen? Te lo enseñaron así desde hace muchísimos años y cuando vienen y te lo predican hoy, tú dices, no, eso no es de Dios. Yo lo vengo practicando así desde hace muchísimos años. Y número 2, falta de discernimiento. ¿Qué cosa es falta de discernimiento? Falta de conocimiento. Cuando usted conoce las Escrituras, a usted nadie lo puede engañar. Cuando escuchas un mensaje, tú dices, eso no es de Dios. Y automáticamente el Espíritu Santo te dice, eso no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No porque esté predicando la palabra quiere decir que esté predicando bajo la autoridad de la doctrina de Cristo. Dice, son falsos apóstoles. Dice que se disfrazan como ángeles de luz. Porque Satanás también lo hace. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan en sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Qué dice? Noten lo siguiente. Mire cómo el apóstol Pablo exhorta a un joven pastor de la iglesia, una iglesia en Efeso, y le dice, todos los que estén bajo yugo de esclavitud. Usted no está diciendo que eres un esclavo, como en los tiempos esos antiguos, que a los esclavos le daban golpes, los maltrataban. No, está diciendo, aquí todos somos empleados. John, ¿tú eres empleado? Tú estás bajo un yugo de esclavitud, porque tienes un empleo, tienes un jefe, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, lo que dice el yugo de esclavitud, tengan a sus amos, dice, por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. ¿Y qué dice? Y su doctrina.
Dice, ténganlos a ellos por honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y su doctrina. Mira el versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, en este caso, por ejemplo, si tu amo o mi amo es creyente, dice, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amos los que se benefician de sus, ¿qué dice? De su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Mira el versículo 3 para que entiendan por qué es necesario, escucha esto, escuchar a una persona que te enseñe bien en la doctrina de Cristo. Si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a lo que está Pablo enseñando a Timoteo ahora, dice, y no se conforma con las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Una traducción más antigua dice ahí, y a la doctrina que es conforme a la verdad. Dice, está envanecido, versículo 4, está envanecido, no sabe nada, y delira acerca de cuestiones y contiendas contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Dice, y privados de la verdad, que toman la piedad, que viene siendo la verdad, que toman la verdad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. Por eso te estoy diciendo, por el discernimiento de la palabra, cuando tú escuches a alguien que te está predicando algo y no es conforme a la palabra y a la doctrina de Cristo, dice, apártate de esta persona. Apártate de ella. No es, que más o menos que voy a esperar en el tiempo del Señor. La palabra te dice, hoy, apártate de estas personas. Porque no saben lo que están predicando. Están privados de toda la verdad. Porque el contexto está dirigido a la doctrina de Cristo. Aquel que no se conforma a las palabras y a la sana doctrina del Señor Jesucristo, está envanecido, no sabe nada. Conforme a la verdad de Cristo. Apártate de él, te dice la Biblia. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que me oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dice, retén la forma de las sanas palabras. En otras traducciones más antiguas, dice, retén la doctrina de las sanas palabras. Dice, de las sanas palabras que me oíste, que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. El versículo 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, escuchen esto, noten lo que vamos a leer aquí ahora, mas los malos hombres y los engañadores. ¿Qué dice? Los engañadores. Pablo no está hablando, escucha esto, Pablo no está hablando de la gente del mundo. Pablo está hablando de personas que supuestamente están dentro de la iglesia, supuestamente que personas que están enseñando el evangelio. Escucha esto, dentro de la iglesia, maestros, pastores, evangelistas, muchos que se llaman apóstoles, muchos que se llaman profetas, están dentro de la iglesia enseñando. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Escucha esto, engañando y siendo engañados. Porque mientras te engañan ellos, tú eres engañado, pero ellos son más engañados todavía. Porque se están creyendo algo que están predicando ellos que está mal. Porque fíjate que el versículo dice, mas los malos hombres. Habla de los malos obreros, los apóstoles fraudulentos, que medran la palabra de Dios para falsificarla, con el fin de enriquecerse ellos y crear un ambiente en la iglesia, de llenar la iglesia, porque la gente le presta más el oído a lo que quieren escuchar que a lo que no quieren escuchar. Le prestan más el oído a lo que quieren escuchar que a lo que necesitan escuchar. Entonces, versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido.
Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación, por la cual, dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Seguimos leyendo en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos. Juzgará a los vivos y a los muertos. Gracias por la corrección. Y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instéis a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. ¿Por qué es importante la doctrina en la iglesia? Escuchen esto. ¿Por qué es importante la doctrina en la iglesia? Porque de acuerdo a lo que prediques, escucha esto, te puedes salvar o te puedes condenar. Hay predicaciones de hoy en día, que son la mayoría, que te van a llevar a una condenación y no a una salvación. Cuando el mensaje es totalmente torcido y lo que se está predicando es completamente absurdo a la doctrina de Cristo, ese mensaje, aunque la iglesia puede estar llena de gente, ese mensaje está llevando a esas personas a la condenación y no a la salvación. ¿Por qué? No es iglesia de Cristo. Jesucristo dijo, el que quiera hacer la voluntad del Padre conocerá si lo que yo hablo es mío o es de Él. Amén. Y hoy, así en la iglesia, no hay muchos. Le dicen a todos los que escuchan amén. Y cuando tú le dices amén a algo fuera de las escrituras, usted se va con lo que usted escuchó. Porque no entiendes. Amén. Versículo 3. Porque vendrán tiempos, y aquí es donde Pablo termina su exhortación. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso, otra traducción dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Qué es eso? Hoy en día, a la mayoría de cristianos, yo voy a decir un 80% de cristianos supuestamente que andan en diferentes iglesias por ahí, usted les va a corregir el error de lo que están predicando o lo que han aprendido y te cierran el oído. Porque ya no soportan que tú les hables de la sana doctrina, porque ellos han estado tan acostumbrados a escuchar algo que no es conforme a la doctrina de Cristo. Puede que te estén predicando de Cristo, porque dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero son obreros fraudulentos, que lo único que tienen, el objetivo es sacarte el money, sacarte la cartera. ¿Cuántos dicen amén? Llenar la iglesia, porque eso es lo que significa la palabra medran. Tratar de que algo crezca por sus propias fuerzas. Hay que predicar esto para que la iglesia se llene. Y tú ves que se llena. Por eso es que muchos no están con nosotros hoy. Que el Señor reprenda ese tipo de predicación. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos guarde de ese tipo de predicación y nos enseñe siempre a predicar la verdad. Hayan 2, 3, 1, 4, 100, 1000. No importa, que prediquemos siempre lo mismo. Dice que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, dice, maestros. Noten que fue lo que les dije ahorita. No es que no son maestros, pero son maestros conforme a sus propias concupiscencias. El versículo 3, ¿sí? Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Tú lo ves hoy, que se amontonan maestros, se llaman ellos maestros, se llaman apóstoles, se llaman profetas, y se amontonan una pila para predicarle a la gente conforme a sus propias interpretaciones, vamos a decirlo, o sus propios deseos. ¿Cuál es el deseo? Que se llene la iglesia. ¿Para qué? Para poder manipular mejor el mensaje. Porque mientras más llena está la iglesia, más rápido es de manipular el mensaje. No es que yo no creo en las iglesias llenas, yo creo en las iglesias llenas, Dios las puede llenar. Dios puede traer miles de personas, pero que Dios nos guarde de
medrar el mensaje. Que Dios nos guarde de manipular el mensaje para hacer de ti una fuente de ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y apartarán el oído de la verdad. Notan que lo que dice que es mentira. Y apartarán el oído de la verdad, apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿a qué dice? A las fábulas. ¿Ustedes saben cosas fábulas? Cuentos de hadas, cuentos de ciencia ficción. Dice, se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Entonces, en 1 de Timoteo, vamos a cerrar con esto, capítulo 4, versículo 1. Aquí sí voy a cerrar ya. Mira lo que el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo. Y le dice, pero el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, escucha esto, el Espíritu dice claramente, en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe. O sea, te saldrás de la fe escuchando. No dice que te vas a ir para el mundo. No dice que te vas a ir para la discoteca otra vez. No dice que te vas a ir a compartir con tus amigos, a beber cerveza, a emborracharte, hacer cosas que la gente hace en el mundo. No está diciendo eso. Dice que en los últimos, dice el Espíritu dice que claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. ¿Y qué dice? Y a doctrinas de demonios. Por eso te dije, es importante tener una correcta percepción del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? No es de Cristo el Evangelio, es de Dios el Padre el Evangelio. Jesucristo dijo, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Y hoy en día hay muchos de esos en las iglesias. Con lo que te quiero dejar, habiendo predicado de todo esto, mis hermanos, acá los que me ven, cuando escuches a alguien, otro día predicamos de otra parte, de otro carácter de estos predicadores. Cuando tú escuches a predicadores diciendo, yo declaro, guárdalo en tu corazón, yo decreto, yo profetizo, yo establezco, yo ordeno, usted automáticamente discierna, eso es un falso predicador. Puede tener intenciones correctísimas, pero es un falso predicador, porque no es bíblico, no es nada que ver con la doctrina que Cristo nos enseñó, ni la doctrina que nos enseña la Biblia. No tiene nada que ver con eso. ¿Estamos acá? Quédate con eso hoy. Otro día seguimos hablando de los falsos predicadores y acerca de tener una correcta percepción de lo que es predicar el Evangelio de Jesucristo.